simplificación, ¿verdad? Entonces los criterios de divisibilidad me ayudan a reconocer cuándo un número es divisible para 2, cuándo un número es divisible para 3, para 5, para 9 y para 10, ¿verdad? Me va a ayudar con la primera lectura la niña María Fernanda. Criterio de divisibilidad. Recordamos, un número se puede dividir por 2 cuando la última cifra es par. Muchas gracias, María. Sí, entonces aquí nos dan en este paréntesis cuando un número puede ser divisible para 2, ¿verdad? Siempre y cuando la última cifra sea un número par, para que sea divisible para 2, o también se le pueda extraer su mitad, ¿verdad? Entonces, esto es con respecto a la divisibilidad para 2. Divisibilidad para 3. Anderson Sánchez. Diga. Divisibilidad para 3. Un número se puede dividir por 3 cuando la suma de las cifras del múltiplo de 3. Muchas gracias, Anderson. Sí. Por ejemplo, yo tengo el 111. ¿Sí? Aquí ubico el 111. El 111 es divisible para 3. Abraham Espinosa. Sí. ¿Por qué, Abraham? Porque la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. Muy bien, y por lo tanto el 111 es divisible para 3, porque al sumar 1 más 1 más 1 me va a quedar 3, y por lo tanto el 3 es múltiplo de 3. ¿Estamos? ¿Está entendido hasta ahí lo que es la divisibilidad para 3, verdad? Gracias, Abraham. Ariel Ortiz, divisibilidad para 5. Un número se puede dividir por 5 cuando la última cifra es 0 o 5. 25, Muchas gracias. 40, etc. Ok, por ejemplo el 25 y el 40, ¿verdad? Gracias, Ariel. Sí, todo número que termine en 5 o en 0 tiene divisibilidad para 5, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo el 115, ¿sí? Evelyn Romero, ¿es divisible para 5? Evelyn. Ok, no te escucho lo que me indicas, ¿sí? Pero con la seña que me hace, la entiendo, ¿verdad? Entonces, me va a ayudar Ana Velázquez con la divisibilidad para 9. Un número se puede dividir por 9 cuando la suma de las cifras es múltiplo de 9. Muchas gracias, Ana. ¿Sí? Entonces, este criterio de divisibilidad es parecido al criterio de divisibilidad con respecto al 3. Obviamente, para que sea divisible para 3, tiene que ser múltiplo de 3. Y para que sea divisible para 9, tiene que ser múltiplo de 9, ¿verdad? Ahora, voy a indicar este ejemplo, el 216, por ejemplo. El 216, Mauricio Vega, ¿es divisible para 9? Sí, profe. ¿Por qué, Mauricio? Porque se suma el 6, el 2, el 6, el 1 y el 2. Y ¿Cuánto queda me da 9. ahí? 9. Y por lo tanto es divisible para 9, ¿verdad, Mauricio? Sí. Ok, gracias, Mauricio. Vamos a ver con otro número. 1340, perdón, 1548, por ejemplo. ¿Sí?
1548. Santiago Toro. ¿Es divisible para 9? Sí, ¿Por qué, Santiago? porque el 5 más el 1 es 6, 6 más 4, 10 y 10 más 8, 18. Y por lo tanto, ¿qué digo? ¿Qué pasa? El 18 es un múltiplo de 9. Y por lo tanto, el 1548 es divisible. Para 9. Muy bien, Santiago, gracias. ¿Sí? Evelyn Bodero. ¿Me va a ayudar con divisibilidad para 10? Un número se puede dividir por 10 terminando en 0. Gracias, Emily. ¿Sí? O sea que todo número que termine en 0 siempre va a ser divisible para 10. Por ejemplo, el 1000. Donald Galarza. ¿Es divisible para 1000? Perdón, para 10. Sí. ¿Por qué? Porque dice cuando tiene que terminar en 0. Muy bien, Donald, gracias. Sí, entonces ahí tenemos los criterios de divisibilidad que ustedes obviamente el año pasado sí lo repasaron, ¿verdad? Ahora tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer diferentes simplificaciones con respecto, ¿sí?, al numerador y el denominador de una fracción, ¿verdad? Entonces, hasta el momento está entendido con respecto al tema o al recordar el criterio de divisibilidad. Ok, ¿sí? Prosigo. El tema que hoy vamos a impartir se llaman números decimales, ¿sí? Los números decimales, ¿sí?, están divididos en dos grandes grupos, ¿verdad? O sea, yo lo he dividido de esa manera, ¿sí? Números decimales exactos y números decimales periódicos, ¿sí? Los números decimales exactos también se les llaman números finitos, perdón, números decimales finitos. ¿Por qué? Porque tienen hasta un cierto número de decimales, ¿verdad? Sí, por eso se llaman finitos. Pero en cambio, los periódicos son números decimales infinitos. ¿Qué quiere decir? Que el número de decimales van hacia el infinito, o sea que va a haber muchísimos decimales en estos decimales periódicos, ¿verdad? Y los decimales periódicos, sí, lo he dividido en dos clases, puros y mixtos. Ya en el transcurso de la sesión les voy a indicar cuándo es puro y cuándo es mixto los números decimales periódicos, ¿verdad? Vamos con los números decimales exactos, ¿sí? Vamos con los números decimales exactos. Me va a ayudar con la lectura. Scarlett Arroyo. Si la fracción es decimal exacto, la fracción tiene como numerador el número, dado sin la coma, y por denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Ok, muchas gracias, Scarlett. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, todo número decimal, como resultado para su conversión o para su transformación, me va a quedar un número fraccionario. Un número fraccionario contiene dos elementos. Justin Vera, ¿cuáles son esos dos elementos de una fracción? Justin. Si no lo recuerda, le va a ayudar el señor Josué Barresueta.
Mande, profe. ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales de una fracción? Numerador y denominador. Muy bien, Josué. Es el numerador y el denominador. ¿Qué dice el concepto según lo leyó Scarlett, verdad? El numerador. Bien, como numerador, aquí está. ¿Qué va como numerador? El número dado sin la coma. ¿Cuál es el número dado? El entero. ¿Cuál es el número dado? El 5,25, ¿verdad? El 5,25, ese es el número dado. Pero ¿qué dice el concepto? Que debemos de ubicar como numerador el número dado sin la coma. ¿Cuál sería el número? El 5. 525. Ese es el número sin la coma. ¿Estamos? Ese es el número sin la coma. Lo vamos a ubicar. 525. Eso lo vamos a ubicar como numerador. Sí, gracias, Josué. Ahora me va a ayudar Jocelyn Quinchimbo. ¿Qué ubico como denominador? ¿Qué ubico como denominador? ¿Qué dice aquí? Por denominador, la unidad seguida de tantos ceros. ¿Qué quiere decir la unidad? O sea, el 1. Eso quiere decir, ubicamos la unidad y seguidas de tantos ceros como cifras decimales tenga. Por ejemplo, el 5,25. ¿Sí? Algo muy importante que entender, que un número decimal contiene parte entera. ¿Sí? Un número decimal contiene parte entera. La parte entera es el 5 y también contiene la parte decimal. ¿Sí? La parte decimal, ¿verdad? Y la parte decimal, ya la voy a ubicar aquí. La parte decimal siempre la tomamos en cuenta de la coma hacia la derecha, ¿verdad? Esa es la parte decimal. Y la parte entera es antes de la coma, o sea, el numerito que se encuentra antes de la coma. Este quiere decir que es la parte entera, ¿verdad? Por lo tanto, la parte entera viene a ser 5 y niña Jocelyn, ¿y la parte decimal? Gabriel Feijó me va a ayudar. Si hemos dicho que un número decimal está dividido en dos partes, una parte entera y la otra parte decimal, antes de la coma se llama la parte entera y después de la coma, bueno, Gabriel, no contestaste mi pregunta. Sí, nuevamente indico, ¿verdad? Me va a ayudar Nadia, sí, a contestar la pregunta que indiqué. Sí, ya te activo el audio. ¿Ya puedes activar el audio, Nadia? Ya. Ok. He indicado que un número decimal contiene parte entera y parte decimal. ¿Cuál es la parte entera, Nadia? El 5. Muy bien, porque está antes de la coma, ¿verdad? ¿Y la parte decimal? 25. Muy bien. ¿Cuántos decimales usted ve? 2. 2 decimales. Muy bien, Nadia. Gracias. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 2 decimales, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí que ubicamos como denominador? La unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2 decimales, la unidad va seguido de ¿cuántos ceros? De 2 ceros. ¿Estamos? Ahora, me va a ayudar Ángela Quimí. Activa el audio, Ángela. Ya. Tenemos como numerador 525, ¿verdad? Y tenemos como denominador el 100. ¿En qué termina el numerador?
En 5. ¿Y el denominador? En 0. Si terminan en 5 y en 0, ¿cuál sería el criterio de divisibilidad? El 5. Muy bien. Todo número que termine en 5 y en 0, ¿para cuánto es divisible? Para 5. Para el 5. Exactamente. Y para ello, ¿cómo simplificamos? ¿Cómo se preguntarán, ¿cómo simplificamos? Gracias, gracias niña. Sí, ¿cómo simplificamos? Lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. Dividir tanto el numerador y el denominador para 5, ¿verdad? Lo vamos a dividir. Sí, esto ustedes ya deben de saber dividir, ¿verdad? Como tengo una cifra en el divisor, cojo una cifra en el dividendo y comparo. De 5 para 5, ¿me alcanza o no me alcanza Carelli 20 millas? Hay que estar más atentos. Sí me alcanza. ¿Por qué? Porque siempre las cifras, tanto en el dividendo como en el divisor, pueden ser iguales o siempre el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. Igual o mayor, ¿verdad? ¿Para cuánto es igual? Para 1. Porque busco un número que multiplicado por 1 me dé aproximadamente, multiplicado por 5, perdón, sí, me dé aproximadamente el número que está en el dividendo. En este caso 1. 1 por 5, 5. Para llegar a 5, 0, ¿verdad? Tomo la siguiente cifra que es el 2. 2 para 5, ¿me alcanza o no me alcanza, niña Natalie Romero? ¿2 para 5? Sí, ¿me alcanza o no me alcanza? No. No, ¿qué se hace cuando no me alcanza? Se ubica 0 al cociente y bajo la siguiente cifra que es el 5. De 25 para 5, ¿me alcanza o no me alcanza, niña Nerea Pizarro? Sí, sí me alcanza. ¿Para cuánto? Para 5. Gracias, Nerea. Sí, para 5, muy bien. Porque 5 por 5, 25. De 25, 0, ¿verdad? Me dio un número exacto. Por lo tanto, al simplificar la quinta de 525, me va a quedar 105, ¿verdad? Entonces, esa sería la quinta de mi número 525. Y bueno, y para no perder el tiempo, sí, me va a ayudar un estudiante. ¿Cuánto le dio 100 para 5? Me va a ayudar la niña Melanie Celi. Ya activaste el audio, pero no te escucho. Dime, Gabriel. 0,20. No, no, Gabriel. No, estamos dividiendo 100 para 5. Carlos Cajas. Sería 20. Gracias, Carlos. ¿Sí? Entonces, al simplificar a 100 para 5, me resulta 20, ¿verdad? 20, ¿sí? Ahora, voy a preguntar a Cristian Salazar. Los números que me quedaron. Cristian, activa el audio. Ayúdele, Sebastián Zambrano. El 105 y el 20, ¿hay cómo simplificarlos? No, no. ¿Por qué no hay cómo? Porque son diferentes. Vamos a pedir la ayuda a otro estudiante para que escuche bien, ¿verdad? Mateo Manrique.
¿Hay cómo simplificar el 105 y el 20? 105 y el 20. Con respecto a los criterios Sí. de divisibilidad que hemos repasado el día de hoy. Sí. ¿Para cuánto? ¿Qué dicen los criterios de divisibilidad? Cuando termina en 5 y en 0, ¿para cuánto es divisible? Para 5. Muy bien, gracias. Sí, muy bien. Ahora, al simplificar para 5, voy a borrar esta división. ¿Sí? Al simplificar, ya aquí es más fácil. ¿Sí? Al simplificar para el 105, ¿sí? Al simplificar el 105 para 5, Ezequiel toca. ¿Qué número resulta? No te escucho bien, Ezequiel. Abraham Espinosa. 21. Gracias, Abraham. Entonces, ahí ya tenemos simplificado el 105 para 5. Y el 20, como es tan sencillo el 20, me va a ayudar Briana Correa. Lo aplicamos directamente, ¿verdad? Briana. Al 24, muy bien, Briana, muy bien, ¿sí? Entonces, aquí si observamos tanto el numerador como el denominador de nuestra fracción ya simplificada, el 21 y el 4 no tienen ningún criterio de divisibilidad. Por lo tanto, la fracción me quedaría de esta manera. 21 cuartos, ¿verdad? 21 cuartos, y esa sería la respuesta, ¿sí? Al simplificar o al convertir de un número decimal exacto, ¿sí? De un número decimal exacto a una fracción o a su fracción generatriz, ¿sí? Dígame, Gabriel Feijó. Dígame. Perdón, se me quedó la mano levantada, profe, perdón. Ok. Entonces, ustedes van a realizar este ejercicio. Va a convertir el 1,25 a su fracción generatriz. Hagan, por favor, que voy a preguntar a cualquiera de ustedes.
Ayúdeme, Ariel Ortiz. ¿Cuánto sería el resultado? 5 cuartos. Muy bien, Ariel, muy bien. Entonces, nuestro resultado es 5 cuartos, ¿verdad? Ese sería el resultado de el número decimal. ¿Sí? Ese sería el resultado de nuestro número decimal. ¿Sí?